prospección de recursos minerales. Pero de igual manera, estas imágenes satelitales también contienen información de las temperaturas en la superficie de la Tierra. Entonces, nosotros podemos aplicar también para determinar posibles manifestaciones geotérmicas, ¿no? Aguas termales, por ejemplo. Este mapa de la izquierda lo hicimos en la zona de Covire, en Tacna, donde haciendo un zoom podemos ver aquí coloraciones rojizas que significan las máximas temperaturas en este sector. Y efectivamente, cuando se fue al campo, al terreno, se pudieron ver estas manifestaciones geotermales. Es otra de las aplicaciones de la geomática. Esto simplemente como cultura general. Luego, vamos a ver el segundo proceso, el proceso de caracterización mineralógica. Tenemos una gama de procesos, desde la clasificación petrográfica, mineralógica, e incluso a través de la fluorescencia de rayos X podemos determinar clasificación o elementos químicos, ¿no? Además de la microscopía de barrido electrónico, ¿no? Muy bien. Algunos de los productos, bueno, nosotros somos los responsables de desarrollar el mapa geológico del Perú y podemos, a través de estas técnicas o de estos estudios al microscopio, vamos estudiando los diversos tipos de rocas a nivel nacional. Igual el mapa metalogenético, que no es más que un mapa que nos permite ver cómo se distribuyen los recursos minerales, ¿no? Y bueno, algunos prospectos que son puestos a la promoción minera. Muy bien. Además, algunas otras aplicaciones en minería y ambiente. Ustedes ven ahí en la foto un relave, pues a través del muestreo y el estudio al microscopio de este relave nosotros podemos identificar algunas especies mineralógicas, tanto nocivas para el medio ambiente como aquellas que pueden ser recuperables y poder ser reaprovechado este pasivo ambiental. Muy bien. Asimismo, podemos contribuir al sector del turismo y patrimonio. En la figura de la izquierda, ustedes pueden ver el microscopio electrónico de barrido. Este microscopio se caracteriza porque nos puede permitir observar detalles hasta de más de 1 millón de veces de aumento. Entonces, con eso ya ustedes pueden tener una idea de todos los minerales, partículas, fósiles o materiales sólidos que podemos observar al microscopio e incluso poder hacer un barrido elemental, como el que están viendo ustedes aquí en la figura superior derecha, donde en colores verdes identifica un determinado tipo de elemento químico, ¿no? Entonces se va haciendo el barrido y se va haciendo la cuantificación, imagínense, ¿no? Aquí abajo tenemos, ¿no? En amarillo calcio, en naranja cobre, ¿no? Y así una serie de elementos químicos que nosotros podemos ir haciendo el mapeo o la discriminación, ¿no? Estas son unas de las aplicaciones de nuestro microscopio de barrido electrónico. Ahora, ¿por qué les cuento todo esto? ¿Por qué les presento de repente las bondades de este laboratorio? Porque definitivamente tiene bastante relación con las caracterizaciones o los ensayos químicos que nosotros desarrollamos. Recordemos que podemos estudiar rocas, sedimentos, suelos. Seguramente muchos de ustedes van a inclinarse por desempeñarse en la industria minera. Entonces, ¿qué mejor si pueden conocer algunas otras aplicaciones que se complementan con la química? Por ejemplo, la metalurgia, ¿no? Aplicaciones ambientales, aplicaciones en geología, en minería. En la foto del lado derecho, ustedes pueden ver la escala, ¿no? Aquí en mi pantalla más o menos es 1 centímetro que equivale a 100 micrómetros. Y podemos medir, ¿no? El diámetro o el tamaño de las partículas. E incluso podemos hacer un análisis estadístico. ¿Y para qué? Con la finalidad de poder recomendar cuál puede ser el tamaño de partícula de chancado, de molienda o de pulverizado más apropiado para lograr una óptima recuperación metalúrgica, por ejemplo. No solamente una recuperación metalúrgica se basa propiamente en los reactivos que se emplean, sino que también va a depender mucho del tamaño y de la forma de las partículas que vamos a procesar. Muy bien. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar una metodología, ¿no?
por ejemplo, para caracterizar muestras con minerales de litio. Ustedes seguramente tienen conocimiento que actualmente el Perú cuenta con algunas ocurrencias e incluso un posible yacimiento de litio en Macusani. Entonces nosotros hemos estudiado este litio, pero da la casualidad de que se encuentra en rocas con alto contenido de vidrio volcánico. ¿Qué es un vidrio volcánico? Pues como su nombre lo dice, es una materia, es un material amorfo, que a través de la difracción de rayos X, por ejemplo, no podemos determinar su composición, puesto que no tiene un arreglo o una estructura atómica cristalina, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Por ejemplo, esta es la roca, ¿sí?, que se tiene en Macusani, ¿sí? Se denomina, es una ceniza consolidada, una toba, como le llamamos en geología, y bueno, tras un proceso de conminución, de cuarteado y de tamizado, la roca luego pasa a ser tratada a través de una separación magnética. Se realiza la preparación de esa muestra tanto para el laboratorio químico como para el laboratorio de difracción de rayos X. Se hace un análisis químico cuantitativo, además de un análisis cualitativo por difracción de rayos X y un método de refinamiento, ¿no? Entonces, ahí ustedes pueden ver cada una de las etapas, ¿no? Esta de aquí, la primera, tenemos un separador magnético, ¿no? La preparación de la muestra en un mortero de ágata para evitar cualquier contaminación. Este es un ICP óptico, este es nuestro difractómetro, y finalmente el análisis, ¿no?, por difracción de rayos X a través de ese difractograma, ¿no?, en la cual nosotros identificamos las especies minerales en esas muestras, las cuales van a ser corroboradas, complementadas, comparadas con los resultados químicos. Muy bien, ahora vamos a hablar de manera general de los procesos en la caracterización química que nosotros logramos, ¿no? Por ejemplo, determinación cualitativa y cuantitativa de la composición química de muestras geológicas, rocas, sedimentos, suelos, aguas, concentrados, mediante la aplicación de métodos químicos instrumentales. Bien, aquí les muestro brevemente toda la gama de servicios para muestras sólidas, ¿no? Desde análisis por óxidos, de los principales óxidos que conforman las rocas, pasando por análisis multielementales, todo con instrumentación de ICP óptico, ¿no? Te podemos alcanzar 32 analitos, 32 elementos de la tabla periódica en este servicio. A través de ICP masas podemos identificar los elementos lantánidos y algunos asociados, como el berilo, por ejemplo, el uranio, ¿sí? Análisis de mercurio, de oro, de metales base, el análisis por fluorescencia de rayos X, que seguramente lo van a ver a detalle, y algunos análisis complementarios a través de vía clásica, ¿no? Y cada uno de ellos debidamente documentados a través de métodos de ensayo. Muy bien. Asimismo, en cuanto a las muestras líquidas, tenemos una serie de servicios en las cuales podemos determinar, cuantificar los aniones, en este caso mayores, bicarbonatos, por ejemplo, análisis de metales disueltos, metales totales, por ICP óptico, ICP masa, análisis de mercurio, ¿sí? Y algunos análisis complementarios, como ustedes ven ahí. Pero esto no puede ser posible si es que no contamos con la infraestructura necesaria, ¿no? Equipos para volumetría, espectrometría y cromatografía iónica, como ustedes pueden ver. Brevemente les mostraré algunas imágenes de los equipos de espectroscopía que tenemos. Al lado izquierdo es un ICP masas, es un Perkin-Elmer, modelo Nexion 300D. Al lado derecho podemos ver un equipo de ICP óptico, marca Varian. Ambos equipos prácticamente constituyen el corazón de los análisis multielementales en nuestro laboratorio. Pero también contamos con un espectrómetro de absorción atómica. Aquí podemos cuantificar elementos ya del orden de mayores a 10.000 ppm, ¿no? Y además un equipo de fluorescencia atómica, ¿no?, para identificar mercurio. Bueno, la charla que continúa van a ver en detalle ya nuestro equipo de fluorescencia rayos X,
es un Panalytic Cetium muy moderno, en las cuales nosotros podemos identificar, por ejemplo, óxidos, ¿no? Y algunos elementos traza seguramente. Además, contamos con un equipo de cromatografía iónica y un equipo de cromatografía líquida de alta resolución, que tiene acoplado un ICP masas. Este equipo, por ejemplo, nos permite identificar en muestras líquidas algunas fases o algunas especies químicas importantes para estudios ambientales. Todo esto está secundado y bajo el soporte de procedimientos de aseguramiento y control de la calidad. Nada de nuestra infraestructura y de nuestro personal técnico calificado podría entregarnos resultados confiables o de calidad si es que no se asegura y se controlan los principales parámetros de la calidad. Algunas aplicaciones de nuestros laboratorios en investigaciones de suelos, por ejemplo, como ven ahí, identificar algunas zonas con contenidos anómalos de algunos elementos de interés, metales, oro, ¿no? Para poder de repente más adelante poder encontrar, esto ya no lo hace el Estado, lo hace ya el inversionista privado, pero nosotros ponemos en valor algunas zonas interesantes y de esa forma alentamos la inversión privada, ¿sí? Asimismo también podemos contribuir o contribuimos con la clasificación de las aguas, por ejemplo, que analizamos a través de los estudios geoambientales, ¿no? Ustedes pueden ver ahí diagramas para clasificar las fases hidroquímicas, ¿no? Y en el lado derecho una foto donde se ve cómo se está tomando datos en el campo, ¿no? Estos son algunos de los mapas que nosotros podemos elaborar, ¿no? De manantiales, ¿sí? Y donde se puede identificar el tipo de agua, ¿no? Desde el punto de vista hidroquímico, ¿no? Algunas conclusiones que les puedo mencionar es de que nosotros, de repente no lo indiqué antes, nosotros representamos el brazo técnico científico del Ministerio de Energía y Minas al cual pertenecemos, puesto que a través de nuestros laboratorios y a través de los resultados que ofrecemos en las investigaciones, contribuimos en la reactivación económica del país a través de la caracterización de materiales geológicos, como ya ustedes han podido ver. Esta caracterización es muy importante. ¿Por qué? Porque podemos poner en valor determinada zona de nuestro territorio. Por ejemplo, ya puede ser por recursos minerales o por recursos energéticos, como ya lo mencioné. Entonces, ahora que nos encontramos en un proceso de reactivación económica, es donde los profesionales, las universidades, los institutos de investigación como el INGEMET, deben de poner todo su poderío y toda su experiencia para contribuir a través de la investigación, en este caso, para la reactivación económica, y qué mejor que a través de la inversión privada. Y una de las industrias, o mejor dicho, la industria que mayores divisas genera al país, mayores puestos de trabajo, o una cantidad importante de puestos de trabajo, es la minería. ¿Ok? Bueno, y además podemos mencionar que la teledetección nos permite prospectar o estudiar áreas extensas, incluso inaccesibles, ¿no? Priorizando los trabajos remotos. Recordemos, fue el primer laboratorio que les presenté, en las cuales nosotros no necesitamos ir al terreno, al menos en una primera instancia. Solamente estudiamos o procesamos las imágenes tomadas por un satélite, ¿sí? ¿Cómo contribuimos en la reactivación económica? Un poco para tener el contexto dentro de la economía nacional. Pues podemos tomar como un indicador importante el PBI, según los sectores productivos. Minería e hidrocarburos aportaron al PBI del año pasado 14.3%. Algunos de los servicios que aportan directamente a la minería, en el caso de los laboratorios, es la caracterización química, obviamente, la caracterización mineralógica, el procesamiento de imágenes satelitales. Pero vamos a otro sector, al sector agropecuario, el 6% del Producto Bruto Interno. ¿Cómo contribuimos? A través de los estudios de las cuencas hidrográficas,
a través de análisis químicos de agua, de suelos. Son estudios ambientales que realizamos, cuya información está a libre disposición, tanto para los tomadores de decisiones, los investigadores, las universidades, los inversionistas, etcétera. Otro sector importante es el sector de construcción. Los estudios petromineralógicos, por ejemplo, son muy demandados, y la parte de geomática de imágenes satelitales, ¿no? Para poder ver por dónde puede ser el mejor trazo para un gasoducto, para una carretera, etcétera, ¿no? Y finalmente el sector de electricidad, gas y agua, ¿no? Casi 2% del Producto Bruto, a través de los estudios geoquímicos de aguas. Entonces, como verán, si sumamos estos 4 grandes sectores que he descrito, juntos suman más del 25%, lo cual ya es una cantidad bastante interesante. Y ven cómo la química, la geología, la mineralogía, la geomática, tienen mucho que ver, son fundamentales. Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? De que esta necesidad de información, de investigación, porque el INGEMET hace investigación, pertenecemos al Ministerio de Energía y Minas, y toda nuestra información está, de repente ya por el chat lo voy a poner las páginas web, ¿no? Donde ustedes pueden encontrar toda la información libre, totalmente gratuita, que ustedes pueden revisar, ¿no? Tenemos un portal que se denomina GeoCadmin, donde están todos nuestros mapas, todas nuestras bases de datos que ustedes pueden descargar, todos nuestros boletines e informes de investigación. También les voy a colocar ahí en el chat el link de nuestra biblioteca virtual, donde ustedes también pueden revisar y poder consultar toda la información que nosotros tenemos, ¿sí? Con esto quiero enfatizar de que si alguno de ustedes quiere incursionar o quiere especializarse en la industria minera o ambiental, pues el INGEMED es el primer punto de partida, ¿no? Nosotros contamos con un staff de químicos, ingenieros químicos, practicantes, que ya se están especializando, y muchos de ellos ya son especialistas, obviamente, en el sector minero. Entonces, es una gran oportunidad las que se dan en el INGEMED, y qué mejor que poder interactuar con nuestros modernos laboratorios, y han visto la infraestructura que tenemos. También en cuanto a la formalización y promoción minera, existe la ley 27651, que establece que el INGEMED debe apoyar con precios módicos a los pequeños mineros y a los productores mineros artesanales debidamente acreditados. Ellos reciben asistencia técnica de parte del INGEMED, no solamente en sus labores mineras, sino también a través de apoyo en los análisis químicos, mineralógicos, incluso de imágenes satelitales, que les permita a ellos tener ese soporte a un precio bastante módico. El INGEMED les analiza sus muestras, por ejemplo, por oro, por polimetálicos, etcétera, ¿no? Ahí están todos los servicios que nosotros le brindamos, por ejemplo, a los pequeños mineros o mineros artesanales, ¿no? En lo que va del año pasado hasta este año, tenemos 130 servicios realizados y más de 30 solicitudes atendidas, ¿no? Como verán, es uno de los pilares con los cuales nosotros contribuimos a la reactivación económica, como les mencioné al inicio de mi presentación, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a química, que a ustedes les interesa, relacionado a análisis de menas, plomo, zinc, cobre, hierro, plata, ¿no? Análisis de oro por ensayos al fuego, además por gravimetría, y bueno, y una serie de ensayos y de servicios que nosotros ofrecemos, sin dejar de mencionar la preparación mecánica completa de la roca, ¿no? O de la muestra. Bueno, yo he querido dar un simple recorrido por los laboratorios, un panorama general de la infraestructura, de los servicios, de los procesos que nosotros tenemos implementados para entrar en contexto y poder darle pase al siguiente ponente. Más bien les agradezco por su atención. Bueno, si hay alguna pregunta, no sé si es al final o ahora, ya cedo la palabra al moderador. Muchísimas gracias. Sí, ingeniero.
María Rodríguez, excelente su ponencia. Vamos a pasar ahora a las preguntas. Hay una pregunta que dice, laboratorios de... No te escucho muy bien. Sí. Ahora sí. ¿Me decías? Sí, la pregunta dice, ¿se podría hacer investigación en los laboratorios del INGEMET? Por supuesto, por supuesto. Es más, les voy a, de repente a través del correo electrónico con Rodrigo, con el que he estado coordinando, les voy a pasar los lineamientos. Es una directiva, una resolución del INGEMET en la cual se aprueba una directiva en la cual todas las universidades y centros de investigación del país con las cuales el INGEMET tenga un convenio, podemos brindarles apoyo en investigación, hacer investigaciones conjuntas y también apoyo con nuestros laboratorios. Imagínense la gama de oportunidades que podemos hacer. Entonces, sí tenemos destinado estas actividades de apoyo a las investigaciones. Sí, entonces les voy a pasar por el correo los lineamientos. Es sencillo, tiene que existir un convenio. No estoy seguro si es que con la universidad de ustedes tenemos un convenio, pero sí desde ya les puedo adelantar que tenemos convenios con casi todas las universidades del país, ¿no? Entonces, teniendo el convenio vigente, yo les voy a pasar la directiva. Es muy simple, simplemente, valga la redundancia, llenar los formatos, la universidad tiene que enviar un oficio, una carta formalmente solicitando el apoyo, nosotros la evaluamos, ¿sí? Tienen que firmar los compromisos, el único compromiso es que el paper, la tesis, la investigación sea entregada al INGEMET al final y que también se autorice la publicación de los resultados químicos, mineralógicos en nuestro portal, porque entendamos de que somos un ente público y esta información tiene que ser difundida para que otros investigadores puedan recogerla y de repente ampliar la frontera del conocimiento con nuevas investigaciones, ¿no? Es muy sencillo y dependiendo de nuestra carga y nuestra capacidad para atender, nosotros emitimos opinión. De ser favorable, se les notifica formalmente, ¿no? Y simplemente nos ponemos de acuerdo para que nos entreguen las muestras. Así de simple, hemos mejorado ahí nuestro proceso administrativo y estamos atendiendo bastante rápido. No sé si logré aclarar la duda. Sí, ingeniero. Hay una segunda pregunta que dice, ¿tienen la acreditación ISO 17025 para ensayos comunes como cobre? Ah, perfecto. Justo. Agradezco por la respuesta a José Luis Guerrero. Estamos en todo el proceso de acreditación. Esperamos contar con la misma el próximo año. Vamos a priorizar los ensayos por oro y alcalinidad para que luego progresivamente vayamos cubriendo todo, ¿no? Por lo pronto tenemos ya implementado un sistema de gestión de calidad alineado a ISO 9001, ¿sí? Entonces lo que nos está faltando es simplemente la acreditación en 17025, la formalidad, preparar el expediente y recibir la auditoría, ¿no? Por parte de INACAL, en este caso, para poder tener la acreditación, que es lo último, es un tema de trámite, pero sí, en ese rumbo vamos. Y la tercera pregunta es de George Martínez Gutiérrez. Dice, ¿qué bibliografía recomendaría para DRX y qué es lo más importante para el adecuado manejo del equipo de DRX? Ah, perfecto. Aquí a la mano no tengo la bibliografía, pero no sé si en mi presentación voy a dejar mi correo, mi correo de INGEMET, lo estoy escribiendo acá, para que puedan hacerme sus consultas ya específicas y yo los contacto con los especialistas. Por ejemplo, tenemos un par de especialistas en difracción de rayos X, ¿no? Ellos son de la especialidad de física, ¿sí? Entonces, para que ellos puedan contactarse con ustedes e incluso poder asesorarlos
y recomendarles toda la bibliografía que ustedes deseen. Ahí está mi correo, ya lo puse en el chat. Con todo gusto yo puedo absolver todas sus consultas a través de ese correo e incluso los pongo ya en contacto con los diferentes especialistas y ya ustedes entablan una conversación directa con ellos. ¿Les parece? Sí, ingeniero, muchas gracias. Ya terminó la ronda de preguntas. Gracias por su ponencia, ingeniero Luis Enrique Vargas Rodríguez. Vamos a pasar ahora a la segunda ponencia, que está a cargo del licenciado José Abad, con el tema Fundamentos de Química Instrumental, Espectrometría de Fluorescencia de Rayos X. De igual manera, voy a hablar sobre su trayectoria de licenciado Abad. Él es licenciado químico de la Universidad Nacional de Ingeniería, con experiencia laboral en el sector minero e industrial, especialista en técnica de fluorescencia de rayos X y con experiencia en gestión y en análisis de espectroscopía de ISP-OES, que es plasma de acoplamiento inductivo, espectrofotómetro de emisión óptica, ICP-MS, espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente, absorción atómica en muestras geológicas y medio ambiente. Esta presentación abordará la parte de fundamento teórico e instrumental del equipo de espectrometría de fluorescencia de rayos X. Asimismo, describirá los métodos de preparación desarrollados por Ingemed, como también el aseguramiento y control de calidad que el Laboratorio de Química realiza para garantizar la validez de los resultados obtenidos por esta técnica. Le cedo la palabra al licenciado José Abad. Muy buenas noches, Emilio. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, buenas noches, buenas noches. Muy bien. Ahora vamos a presentar el tema de fundamentos de química. Voy a dar la presentación. Listo, ¿me pueden ver? ¿Sí? Sí, se ve. Sí, se ve. Dígame. Sí, se visualiza, licenciado. Bien. Vamos a hablar sobre el tema de fundamentos de química instrumental para el caso de espectrometría de fluorescencia de rayos X. Como ya mencionó Camilo, mi nombre es José Abad, soy analista químico del Laboratorio de Química del Ingemed. Este contenido se basará un poco en la introducción del método y también sobre el fundamento básico de la fluorescencia de rayos X. También hablaremos de la parte instrumental y de ahí seguiremos con las metodologías de preparación de muestras en el caso de preparación de pastilla prensada y preparación de perla de fusión. Y asimismo diremos sobre la parte de aseguramiento y control de calidad de los resultados para esta técnica y por último unas conclusiones y recomendaciones del caso. En la parte de introducción voy a hablar más o menos cómo la fluorescencia de rayos X es un método sencillo, rápido y relativamente económico para el análisis geoquímico. En esta presentación he de describir un poco la parte de fundamento teórico, la parte instrumental y las técnicas de preparación de muestras, en este caso la preparación de pastilla prensada y la de perla de fusión, y ver las ventajas y desventajas. Asimismo, voy a, de cierta manera, describir cómo Ingemed hace el aseguramiento y control de calidad que permite garantizar la validez de los resultados obtenidos por esta técnica. Fundamentos básicos de fluorescencia de rayos X. Los rayos X son una radiación electromagnética de alta energía. Al ser radiación electromagnética, tiene comportamientos a la vez de partícula y de onda, ¿no? Como partícula, la radiación electromagnética se presenta como un flujo de paquetes continuos que se llaman fotones, mientras que como onda, la radiación electromagnética se representa como dos campos, uno electromagnético y otro eléctrico, ¿no? Que están, digamos, transversalmente, ¿no? Es por ello que como longitud de onda, está presente entre un rango de 0.01
10 nanómetros, mientras que como energía, este está en un rango de 0.6 a 120 kiloelectronvoltios. Rayos X fue descubierto por el físico alemán Röntgen en 1895. ¿En dónde se generan la fluorescencia de rayos X en el equipo? Se originan en dos lugares, unos en el tubo de rayos X y otros en la lectura de la muestra. En el caso del tubo de rayos X se genera debido a la excitación que proporcionan los electrones del filamento del tungsteno propio del tubo. Mientras en el caso de la lectura de muestra, esto es debido a que ocurre una excitación de los elementos de la nanita de la muestra debido a los fotones que son originarios del tubo de rayos X. Bueno, más o menos cómo funciona el tubo de rayos X. Este está compuesto por una carcasa o ampolla de cristal con un vacío en su interior. A su vez, contiene otra carcasa de plomo que permite proteger la radiación de alto voltaje y también contiene dos terminales de tensión. Asimismo, también posee una ventana de vidrio para la salida de rayos X. Dentro de ello contiene aceite que sirve como amortiguador térmico. También contiene un cátodo que está formado por filamentos de uno o dos filamentos, generalmente de tungsteno, y otro ánodo que también puede ser de tungsteno o de molibdeno, y en este caso puede ser de dos tipos, uno de tipo fijo y otro de tipo giratorio. Para equipos que necesiten poca energía y sean equipos pequeños, se recomienda el uso de un ánodo fijo, porque no consume mucha energía. Mientras para equipos grandes, que consumen alta energía, es necesario el sistema giratorio de ánodo, ¿no? El ánodo y el cátodo. Y en el caso del ánodo, se hace un motor de inducción, hace girar al ánodo a altas velocidades. Este ánodo, al girar de altas velocidades, hace que se comience a calentar el filamento que contiene el cátodo. A través del generador, por la diferencia de potenciales, ¿no?, hace que los electrones que contengan en el cátodo de filamento chocan a través del blanco, en este caso del ánodo, del blanco de tungsteno del ánodo, y se produzcan los rayos X. Cabe recordar que los rayos X que salen aquí presentan dos tipos de rayos X. Los rayos X por frenado, que son casi el 85%, y los rayos X característicos. La emisión por frenado. En este caso vemos que se produce por una interacción inelástica, ¿no? En el lado izquierdo vemos en el gráfico esta interacción inelástica de energía cinética que es portada por un electrón acelerado, sufre una modificación al interaccionar, o sea, próximo al núcleo o a las capas. Este cambio brusco en su energía cinética, debido a las proximidades del núcleo, hace una diferencia en energía que se emite como fotón, que es una radiación electromagnética que está dentro del rango de rayos X, ¿no? Asimismo, mediante este tipo de emisión se puede tener un espectro de frenado que está en el lado derecho, y en este caso vemos una relación de energía del fotón con la intensidad relativa o la cantidad de radiación X que es originada por la emisión, ¿no? Durante todo este rango continuo de energía, desde 0 hasta 120, es la energía característica. También se puede ver en todo ese rango todas las interacciones que tiene el electrón.
que la mayor parte, como dije, el 85% es por la emisión de energía de frenado, que es la energía de Bremsstrahlung, que es en término alemán, y el resto, que es el 15%, que es la radiación característica. Emisión característica. En este caso, tenemos que considerar que la energía de ionización del núcleo depende mucho de la interacción de los electrones con los orbitales de diferentes capas. En este caso, cuando un fotón interactúa con un electrón de la capa interna de un átomo, este origina una eyección de electrones de dicha capa, lo cual origina una vacante, por lo que los electrones del nivel próximo ocupan dicha vacante. Y es por ello que al haber esta interacción ocurre una emisión de energía que está dentro del rango de los rayos X y se produce la emisión característica. Como vemos en la gráfica del lado derecho, vemos en este caso, para este caso, en este gráfico, vemos dos emisiones características, que es la capa K y la capa L, ¿no? Esto nos sugiere que a diferentes capas de niveles de los siguientes átomos se va a tener por cada capa que haya interactuado, ¿no? Si tengo la capa KLMN, puede haber dos interacciones como se muestra, la K y la L. En el caso de la crisis átomos que contengan hasta la capa L, solamente vamos a tener una interacción de la capa K. Sí. En este caso vamos a ver la interacción de los rayos X con la materia. En este caso existen tres principales interacciones. Uno es el efecto fotoeléctrico, el otro es el efecto Compton y por último el de producción de pares. La emisión de frenado. En este caso vemos que se produce por una interacción inelástica. Y en el lado izquierdo vemos esta interacción inelástica de energía cinética que es portada por un electrón acelerado, sufre una modificación al interaccionar o estar próximo al núcleo o a las capas. Este cambio brusco en su energía cinética, debido a las proximidades del núcleo, hace una diferencia en energía que se emite como fotón, que es una radiación electromagnética que está dentro del rango de rayos X, ¿no? Asimismo, mediante este tipo de emisión se puede tener un espectro de frenado. Bueno, en este caso, ¿qué es espectrometría de rayos X? Es una técnica analítica que permite cuantificar la composición de un material irradiándolo con rayos X. Se puede analizar la composición elemental o la composición mineralógica. En el caso de fluorescencia es composición elemental y en el caso de difracción, composición mineralógica. Se llama espectrometría porque la radiación resultante del análisis se descompone en sus diferentes longitudes de onda o espectros para obtener información sobre el material que se quiere usar. Y aquí vemos dos formas de cómo también se muestran sus gráficos, sus diagramas, ¿no? En una es la composición elemental con los átomos y la otra es la composición mineralógica debido a los cristales, ¿no? Que se ven en la gráfica de difracción de rayos X. Instrumentación de fluorescencia de rayos X. En este caso se presentan dos tipos de instrumentos. Una de espectro de rayos X de energía dispersa y el otro de espectro de rayos X de longitud de onda dispersa. La diferencia entre especialmente el de onda dispersa, que necesita de un colimador primario, un condensador de cristales para recién llegar al detector. Mientras que la energía dispersa no ocurre lo mismo, por lo cual también son equipos mucho más baratos, más pequeños para llevar, ¿no? Para el caso del espectrómetro de energía dispersa por fluorescencia rayos X, tiene la de excitación directa 2D o óptica 2D y la de excitación polarizada, la de óptica 3D, ¿no? La de óptica 2D son equipos pequeños, como vemos en el Epsilon 3, y la óptica de 3D son un poco más grandes, como el Epsilon 5. En este caso, el instituto, el IPEN, tiene uno de ellos en su laboratorio. Siguiente.
En el caso de espectrómetros de energía de dispersión por fluorescencia de rayos X existen dos tipos, la de óptica 2D y de 3D. La de 2D, que es la dirección por excitación que vamos a mostrar, es una configuración mucho más simple, ¿no? En la gráfica se muestra que el tubo irradia la muestra directamente y la fluorescencia emitida por la muestra es medida con un detector de dispersión de energía. El detector es capaz de medir directamente las energías de la radiación que recibe. Además de la radiación fluorescente, como vemos, también va a llegar la del detector, ¿no? La radiación propia del tubo, que dispersa el tubo, ¿no? En esta, de cierta manera, sus equipos en el mercado son mucho más pequeños, ¿no? Hay en otros casos que también se usa en el tubo, se irradia blancos secundarios para generar una radiación monocromática y poder, en estos casos, tener una excitación óptima para todos los elementos, ¿no? En este caso, para el de espectrómetro de energía de dispersión por óptica 3D o polarización y excitación, es de manera un poco diferente. Esto que debido a que desde la fuente del tubo de rayos X, la trayectoria del haz de rayos X no está en un plano, sino en dos planos perpendiculares. Por lo que la óptica para este tipo de espectrómetro se denomina óptica 3D por ese motivo. El tubo irradia a un blanco secundario, que en este caso vemos en la gráfica de la derecha, que es un target, el cual emite una radiación característica y dispersa una parte de los rayos X incidentes. La radiación procedente de blanco irradia la muestra recién, por la que para este blanco corresponde la fuente, o sea, para este target, donde sale, para él comienza como fuente. Esa es la que le irradia la muestra. Y la muestra emite la radiación característica de su composición, la cual es medida por un detector dispersivo de energía. La ventaja de esta geometría es que la radiación dispersa por el tubo no puede llegar al detector, ¿no? Esa es una buena ventaja, debido a que la consecuencia es que la radiación procedente del tubo, al no alcanzar al detector, resulta una mejor niveles de radiación de fondo, que son muy bajos con respecto al espectro característico, ¿no? Por lo cual son más definidas y el ruido se disminuye. Acá se muestran dos espectros. En el fondo del espectro medido con la óptica 3D es significativamente menor que el medido con la óptica 2D. En este caso vamos a hablar sobre el equipo de fluorescencia de rayos X de onda dispersa. En este caso se presenta un equipo de tipo secuencial y el otro de tipo multicanal. Para el caso del equipo multicanal o secuencial, cada sistema de detección tiene su cristal y su detector, y cada sistema mide la radiación de un elemento específico, y sus intensidades son medidas al mismo tiempo. Esto explica que sean llamados espectrómetros simultáneos. El siguiente caso del espectrómetro secuencial. Este es un tipo de fluorescencia de rayos X de onda dispersa que posee el InGemet. En este caso nosotros tenemos el modelo Cetium y a través de un video voy a mostrarle más o menos, mostrarle sus partes principales y la forma de funcionamiento del equipo. En el caso de InGemet, nosotros usamos un equipo de fluorescencia de rayos X de onda dispersa, de modelo Cetium. Este equipo contiene en su interior un tubo de rayos X y un goniómetro, cuyo goniómetro contiene en la máscara del colimador, los detectores de flujo y de centelleo. Como podemos mostrar en el video, se muestra el equipo en lectura y la copa se coloca dentro de la cámara de medición. Como vemos en el video, esta parte del sistema ingresa hacia el interior del equipo a través del mecanismo de plunger, donde la portamuestra se ingresa en la torreta y la torreta lo deriva hacia la posición donde está el tubo de rayos X, como se puede observar en el video. Cabe recordar que la muestra que va en la copa, esta puede ser de dos tipos, una hecha por pastilla prensada o prespeles y la otra por perla de fundición. Y es aquí donde se origina la fluorescencia de rayos X en la muestra. Y esto es debido a que en la muestra los elementos del analito se excitan con los fotones que se originan debido a la radiación de tubo de rayos X. Luego esta radiación ingresa al colimador y el colimador direcciona la radiación de forma
forma paralela una vez que la radiación incide en el plano de cristal y este a la vez posee un intercambiador de cristales que va a depender del tipo de muestra a analizar. De esta manera, cumpliendo ya la ley de Bragg, esta radiación incide hacia las ventanas de los detectores, tanto de flujo de centelleo como de flujo de gas, y luego, debido a los fotomultiplicadores que contiene el detector, pasan a través del sistema del software y es el cual transforma los datos para poder ser analizados posteriormente. A continuación, vamos a realizar la comparación entre los equipos de fluorescencia de rayos X de energía dispersa y onda dispersa. Bueno, el rango de elementos de energía dispersa va desde sodio hasta uranio, mientras que de onda dispersa dividido uranio, ¿no? Otra significativa diferencia que se ve entre los límites de detección, sensibilidad y resolución, ¿no? En el caso de energía dispersa, es muy mala en el caso de elementos ligeros, pero buena para elementos pesados. Y en el caso de onda dispersa, estas son buenas para el análisis de elementos ligeros y pesados a la vez. En el tema de resolución, se tiene en cierta manera una ventaja el de onda dispersa, debido a que la alta resolución significa poco solapamiento espectral y baja intensidad de fondo, cosa que no ocurre con energía dispersa. Pero en caso, una ventaja del equipo de fluorescencia de rayos X de energía dispersa es la ausencia de cristales analizadores y la óptica tan compleja y costosa que es en caso de onda dispersa, ¿no? También vemos la diferencia de consumo de potencias y, ¿no?, de máximo hasta 1000 voltios y el otro hasta 4000 voltios, ¿no? Asimismo, en el mercado se encuentra solamente el sistema simultáneo en energía dispersa y una ventaja es que en la dispersa que se tiene simultáneo y secuencial, ¿no? Otra ventaja debido el de onda dispersa es que se posee cristales ergonómicos que lo mejoran el equipo, mientras que el otro no, pero sí lo hace más barato. Metodología de preparación de muestras para fluorescencia de rayos X. En el caso de preparación de perlas de fusión y preparación de pastilla prensada. Preparación de pastilla prensada. Para el caso de preparación de pastillas prensadas, se pesa 9 gramos de muestra y 1 gramo de aglomerante. Una vez homogeneizado, colocamos la cápsula de aluminio en el troquel de acero por medio de un soporte para su prensado. Y es aquí en la prensa hidráulica donde se tiene la muestra a 2 minutos a una presión de 40 toneladas. Posteriormente se retira la muestra de troquel de acero suavemente para obtener la pastilla prensada y posteriormente llevarla a analizar por el equipo de fluorescencia de rayos. Ahora hablaremos sobre las ventajas y desventajas. Una ventaja es la fácil preparación, en este caso tanto para pastillas prensadas. Esto lo podemos ver en el diagrama de flujo que presentamos y la automatización de este ensayo. Otra ventaja es que son repetibles. Esto es cierto porque se han realizado duplicados y la desviación entre los resultados ha sido muy pequeña. Esto también se debe a que su preparación es muy sencilla y no tiene mucha incertidumbre. Otra ventaja también es el tiempo de preparación, como vemos es alrededor de 6-7 minutos. En el caso del costo, contando con la prensadora, con las cápsulas de aluminio, este costo es mucho menor que un horno de fusión eléctrica. Otra ventaja, tienen sensibilidad de analizar trazas menores a 100 ppm. Este es cierto, ya va a depender de qué analito y de cómo es la calibración, pero podemos llegar a trazas hasta menores de 100 ppm, ¿no? O 100 ppm, o valores cercanos a 100 ppm. Conservación de la estructura cristalina. Sí, cierto, sí. En el caso de estructuras cristalinas, no agregamos aglomerante en el caso de XRF. Esto se podría analizar también por difracción de rayos X y ahí se demostraría que la estructura cristalina se mantiene. Otra ventaja es cuando el material de referencia está disponible con la misma matriz y mineralogía que la muestra analizada. Esto es cierto debido a que existen estándares ya certificados de un tipo de mineral. Con esos estándares nosotros podemos corroborar los datos y también a la vez generar curvas de calibración.
¿Cuáles son sus desventajas? En el caso, el efecto de tamaño de partícula es muy importante. Como hemos visto en la gráfica, esto varía los resultados. Otra desventaja es la rugosidad de la superficie. Como vemos, no es una superficie completamente plana y lisa, sino sí presenta rugosidades. Efecto de homogeneización. Es muy cierto, también tanto como el tamaño de partícula, el efecto de homogeneización es muy importante. Sí se tiene que homogeneizar bien la muestra para que este error de incertidumbre no sea en todas las muestras y para que este error de incertidumbre sea menor. Problemas de correspondencia de matriz. Este es muy cierto si yo preparo una calibración con diferentes tipos de materiales. Su correspondencia a la matriz que yo quiera analizar no siempre va a ser la correcta. Se tiene que hacer curva de calibraciones con el mismo tipo mineralógico del material. Entonces se tendría que tener muchas más calibraciones para diferentes tipos de muestra mineralógica. Preparación de perlas fundidas. Preparación de perla de fusión. En este caso se pesa 0.66 gramos de muestra con 7.3 gramos de fundente, que es una relación de metaborato con tetraborato de litio y es homogenizada en un crisol de platino. Luego se ingresa cada uno de los crisoles de platino y posteriormente se programan los tiempos de homogenización y de temperatura. En este caso, la temperatura del horno llega a 1050 grados Celsius. Luego de 11 minutos se baja la muestra y se espera el proceso de enfriamiento. Posteriormente se retiran las perlas de fusión que estarán listas ya para su posterior análisis en el equipo de fluorescencia de rayos X. Ahora la siguiente pregunta es ¿qué muestras se pueden fundir? En este caso, todos los materiales oxidados por completo. Entre ellos tenemos el cemento, la cerámica, los refractarios, los minerales, la arena, las rocas, los sedimentos, las cenizas. Todos ellos se pueden fundir con una proporción de metaborato y tetraborato dependiendo del tipo de analito que uno quiera realizar. En caso de materiales parciales reducidos, eso sí requieren oxidantes, que son en el caso de los sulfuros, los minerales concentrados, los polos metálicos, los ferroaleaciones, ¿no? Que son los que más requieren un tipo de flux para poder ser los que más requieren un tipo de flujo para que puedan lograr ser fundida la muestra y también a la vez no dañar el crisol ni generar contaminación en el proceso. Ventajas y desventajas de la preparación de perla de fusión. Uno de ellos es que elimina el efecto mineralógico. Esto es cierto debido a que al momento de fundir la muestra, esto elimina los interferentes propios de cada material y de cada composición mineralógica, por lo cual estas muestras al fundirse solo tendrán el efecto matriz del fundente. La segunda ventaja es la eliminación de los efectos de rugosidad. Esto es muy cierto debido a que las perlas en su superficie son planas y lisas. Otra ventaja, permite correcciones de matriz donde anteriormente no era posible. Esto es lo mismo que antes vamos a decir, que debido a que se tiene la matriz fundente, estas se pueden corregir directamente. Muy diferente si se tendrían matrices de diferente tipo. Otra ventaja es proporcionar la mayor precisión. Esto es muy cierto debido a que al ser un método sencillo y práctico, su incertidumbre es mucho menor a la preparación de 4 ácidos. Esto se debe a que en la preparación de perla de fusión existen menos variables de preparación, por lo cual a menor incertidumbre se obtiene mayor precisión. En el siguiente caso, otra ventaja es proporcionar la capacidad de calibración universal. Es muy cierto debido a que como tiene como matriz al fundente, cualquier tipo de composición mineralógica se puede fundir y a la vez también se puede calibrar. Y al estar calibrado, logra una calibración universal para diferentes tipos de materiales, de compuestos mineralógicos. Otra ventaja, permite la creación de estándares sintéticos. Como habíamos mencionado, debido a que se pueden fundir las muestras, estos pueden usarse muestras de estándares que pueden ser posteriormente usados para la calibración. Permite el análisis trazable a materiales de referencia internacional. Es muy cierto, ya que el método XRF, como vamos a mencionar posteriormente, se ha hecho comparaciones interlaboratorios y da una buena precisión y por lo cual
para diferentes tipos de materiales de referencias internacionales. También el método presenta las siguientes desventajas. Alto costo. Esto es muy cierto a comparación del método de preparación de pastillas prensadas, que es mucho más barato. En el caso de preparación de perla, el costo es más por el horno de fusión eléctrica que se necesita para poder realizar las perlas. Otra desventaja es la poca sensibilidad a analizar trazas menores a 100 ppm, ya que este es su límite de sensibilidad del equipo. Menores a estos valores, es muy difícil al analizar trazas de menores de 100 ppm, por lo cual este es el límite que tiene la técnica. Muy diferente al caso de preparación de pastillas, que puede estar alrededor de este límite y está por debajo. La otra desventaja es cuando se tiene presencia de compuestos volátiles como el azufre. En este caso se usa fundentes con otro tipo de aditivo. Para el caso del azufre, estos se volatilizan cuando hay presencia ya de más de 2% en azufre, por lo cual esto es una desventaja, ya que a otro flux también es otro costo la compra de otro fundente. Y no es tan práctico porque en otra técnica es a mucho menor costo. Los otros casos, como el cloro, es también debido a que es dificultoso determinar la presencia de cloro debido a que puede haber otras posibles contaminaciones debido al lavado del crisol de platino. Aseguramiento de la calidad y control de calidad. Aseguramiento de la calidad. En este caso, se considera todas aquellas actividades planificadas dentro del sistema de gestión, de tal manera que esto nos proporciona una confianza adecuada para que de esta manera el laboratorio satisfaga los requisitos de calidad, de tal forma que es una herramienta administrativa que nos asegura que los resultados emitidos por el laboratorio sean científicamente válidos. Y para el caso de control de calidad, se está considerando todas aquellas técnicas operacionales y actividades específicas que son usadas para satisfacer los requisitos de calidad. Esto incluye procedimientos específicos usados para estimar la calidad de los datos de un ensayo o calibración y de esta manera determinar las necesidades de acción correctiva como respuesta de la detección de deficiencias del proceso. En este caso, Ingemet se guía en base a la norma 17025. En la parte de aseguramiento de la calidad describe algunos puntos importantes. Entre ellos son, como lo descrito en el 6.23, con respecto a la competencia de personal. Asimismo, en el 6.3.1, con respecto a la infraestructura y condiciones ambientales para asegurar la calidad del resultado. Y el 5.5, apartado C, en el manejo de la documentación, en la extensión necesaria para asegurar la aplicación coherente con las actividades del laboratorio y la validez de los resultados. Asimismo, en la norma indica en el 6.4.5, con respecto a equipos e instrumentos, que el equipo debe lograr la exactitud y la incertidumbre para los mejores resultados, asimismo la trazabilidad propia del equipo, que indica en el 6.4.13. Y en el caso del 7.7.1 con respecto a materiales y reactivos, lo cual indica los datos resultados se deben registrar de manera que la tendencia sea detectable y cuando sea posible. Y se deben aplicar técnicas estadísticas para la revisión de los resultados. Y en el 7.2.1.1 se debe usar métodos y procedimientos apropiados para todas las actividades del laboratorio y cuando sea apropiado para la evaluación de la incertidumbre y medición, así como también técnicas estadísticas para el análisis de datos. Todo esto el laboratorio lo tiene implementado ya y se hace solamente el seguimiento para que pueda cumplirse los aseguramientos de la calidad. Otras cosas más que el laboratorio de química hace para el caso de XRF son las comparaciones interlaboratorios. Esto quiere decir que nosotros nos comparamos con diferentes laboratorios con respecto al análisis de una muestra. Como ven en el gráfico, y la letra asignada para el laboratorio es la letra B. Como podemos ver, nuestros resultados en el caso de trióxido de aluminio es un valor de 10.36 y el valor a comparar verdadero es de 10.34. Como se puede ver en el gráfico, aquí la letra B en el gráfico indica todos nuestros resultados en comparación con otros resultados como la letra D, E, G, H, A, por lo cual vemos nuestros resultados han salido satisfactorios. De esta manera nosotros nos comparamos si estamos haciendo un buen trabajo
y también ver si nuestro método es funcional. Recordar que esto también es un requisito de la norma en el 7.72 apartado B. Otra cosa más con respecto al aseguramiento de calidad de los resultados es la correlación de datos. Esto significa que tenemos que comparar nuestros resultados de XRF con los diferentes métodos como ICP masa, absorción atómica, ICP-OES, AFS, etc. para correlacionar los resultados y observar alguna tendencia. En caso hubiese una tendencia, esto puede significar un error de lectura que se puede deber a un error de preparación de muestra de pastilla prensada o un error en la preparación de perla de fusión. Esto también está descrito en la norma 17125 en el 7.71 apartado H. Asimismo, otra parte del aseguramiento de calidad que está descrito en la norma en el punto 6.4.5, en el cual se trata sobre los equipos. Nosotros en el laboratorio de XRF tratamos de realizar las revisiones de los PHD de los detectores, que es más o menos revisar las posiciones de los cristales, ¿no? Los ángulos de incidencia también, que se pueden controlar con el monitoreo del PHD. Asimismo, también se hace un monitoreo de la aplicación de los métodos, en este caso, el monitoreo de los analitos presentes en el método de óxidos mayores, por ejemplo, en cual se hace seguimiento de los kilocuentos por segundo, ¿no? Que se ve en la gráfica derecha, ¿no? En que vemos cómo varía la intensidad, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Una variación de la intensidad nos indica que tenemos que volver a calibrar o tenemos que tener un nuevo tubo, ¿no? O la compra o la adquisición de un nuevo tubo, ¿no? Todo esto se tiene que monitorear antes de poder leer las muestras. Y esta es una manera de asegurar la calidad de los resultados. En este caso, sobre el tema de control de calidad, en que me he establecido controles de blancos duplicados y controles de estándares, ¿no? En el caso de control de blancos, nosotros tenemos que evaluar la contaminación del instrumento. En el caso de la formación y preparación de perlas, estas se hacen con controles de blanco de óxido de silicio, ¿no? Y estos deben demostrar los límites de detección del método, ¿no? Si por ahí uno estuviese fuera del rango de detección del método, entonces significa que estaría, de cierta manera, nuestro proceso contaminado, y de esta manera podemos también identificar los errores en la preparación de la muestra. Tema de control de calidad. Usamos controles de estándares. Este es para evaluar la calidad de los reactivos y también ver el tema del porcentaje de recuperación. Bueno, esto lo evaluamos insertando estándares con valores certificados, ¿no? Y tenemos que ver cuánto es el porcentaje de recuperación, o sea, cuánto es el porcentaje que logra su valor verdadero según el certificado. Una vez con esto, nosotros podemos garantizar para cada analito cuánto es el porcentaje de recuperación y de esta manera lograr el aseguramiento de la calidad de los resultados de cada uno de los analitos del método. En este caso, el control estándar también se evalúa mediante la gráfica de control. En este caso es diferente porque ya se hace a un grupo de lote de muestras que contengan el estándar que se está evaluando. Como vemos en este caso, en el ODS 24 se hace una evaluación de diferentes días o diferentes veces que se está usando por lote dicho estándar. Cabe recordar que la gráfica de control es un diagrama que sirve para examinar si un proceso se encuentra en una condición estable y si existen algunas variaciones, trata de asegurar que esta condición se mantenga estable. La gráfica de control sirve para determinar el estado de control de un proceso, diagnosticar también el comportamiento del proceso en un tiempo y también permitir identificar las fuentes o variaciones del proceso. También, en cierta manera, se evalúa con el tiempo si el estándar, en este caso, ha mejorado su recuperación por una variación del método o ha empeorado también. Y también sirve como herramienta de detección de problemas. Todo esto nos ayuda para asegurar y controlar el proceso de nuestros métodos y lograr el aseguramiento y control de calidad de los resultados. Y por último, se hace el control de los duplicados. Esto se evalúa
el proceso de propagación y la repetibilidad de las muestras, y lo hacen a través del RCD, que es la desviación estándar relativa. Este parámetro es aceptable siempre que se encuentre en un rango entre 0 a 20. Es lo que se ha definido aquí en GEMET para el caso del análisis de XRF, ¿no? En este caso, esto nos va a indicar que tanto es la variación entre resultados de cada muestra, ¿no? Especialmente por cada analito que se desarrolla. En conclusión, el método de fluorescencia de rayos X es una técnica sencilla en el tema de preparación, tanto preparación pastilla prensada como en la parte de preparación de perlas de fusión. En comparación con otros equipos como el ICP Masa, es mucho mejor debido a que no usa ácidos peligrosos como el ácido fluorhídrico o el ácido perclórico, ¿no? En costos es relativamente casi igual, con respecto al tema de equipo. Asimismo, el INGEMET ya cuenta con el sistema de gestión 9001 en la mayoría de las áreas del proceso y está en proceso poder acreditar a la 17025. Es por ello que a través de esta norma que nosotros seguimos, nosotros tratamos de dar un aseguramiento de la calidad de los resultados, ¿no? Y de esta manera prestar atención a la eliminación de errores durante el proceso, tanto de manipulación, de muestreo, trazabilidad, análisis y también el tema de informe. La participación en comparaciones interlaboratorio también nos permite tener esa habilidad como laboratorio de ejecución de ensayos y nos hace estar más seguros sobre los resultados que nosotros emitimos a nuestros clientes internos. Y también de esta manera podemos comparar el desempeño con respecto a niveles de otros laboratorios. Bueno, las recomendaciones. Es muy importante para las personas que en cierta manera mandan análisis de fluorescencia de rayos X saber cuáles son los rangos de detección del método. Esto se ve específicamente en el brochure, ¿no? En ellos uno puede apreciar los rangos en que trabajan los analitos que uno quiere determinar. Por ejemplo, en pérdida de fusión, en la siguiente tabla que está al lado izquierdo, muestra los analitos presentes, en este caso, el método de óxidos mayores, ¿no? Y también muestra el rango en cual trabaja y que son los rangos de calibración. Si, ejemplo, yo tengo un cromo que aquí me indica que es de un rango de detección de 0.05 hasta 10%, yo podría dar con mucha certeza la validez de ese resultado. Pero si yo tuviese un valor de cromo de 15%, una muestra que contenga 15%, yo en el momento de mi lectura voy a ver que este está fuera de mi rango de calibración. Hay maneras estadísticas que se puede determinar de una manera exacta, pero de acuerdo al método está fuera del alcance de mi método. Eso significa que se pueda determinar con tal vez una pequeña dilución, pero se tiene que contar consideraciones, mucho en este caso, ¿no? Es por eso que se tiene que tener mucha consideración qué tipo de muestra o mineral se está enviando, ¿no? Y también saber cuáles son los rangos en que trabaja el método. Asimismo, en el caso de pastilla prensada, tenemos otros valores en cuál trabaja, el tipo de composición mineralógica, ¿no? En el tema de costo, la preparación de perla es mucho más que el costo de la pastilla prensada, ¿no? Especialmente si uno quiere mandar a otro laboratorio externo, ¿no? Asimismo, también la sensibilidad menores a 100 ppm se logra con pastillas prensadas, ¿no? En este caso, pastilla prensada es muy bueno para determinar trazas, pero también se tiene que considerar los rangos de trabajo que se tiene. El problema más radica si uno quiere determinar valores muy bajos, donde está cerca del límite de detección del método, por lo cual es más difícil. A cambio, si uno se excede a través del rango, no hay mucho problema, ¿no? No por exceso, no hay, tal vez en el tema de preparación puede ser, pero no tanto, ¿no? El problema más cuando se acerca al límite, ¿no? En el caso de la sensibilidad, especialmente en el caso de pastilla prensada, que llegan a niveles tras, pero también es difícil. También considerar los elementos volátiles como el azufre, cloro, fluoruro y bromuro. Por ejemplo, yo no voy a pedir determinar azufre en perla de fusión,
¿no? No directamente para valores menores del 2% podría sí determinarlo, pero si mi azufre contiene valores mayores de 2%, entonces ya la pérdida de función no es un método adecuado. Sería mejor determinarlo por otra técnica, también puede ser por pastilla prensada, pero para poder corroborar los resultados. Bueno, esas son todas las recomendaciones que les puedo dar y muchas gracias por haberme escuchado durante toda esta charla. Sí, muchas gracias por su exposición, muy interesante. Vamos a pasar con las preguntas. Luis dice, buenas noches, ¿estos equipos pueden analizar muestras líquidas? Sí, hay una técnica para analizar muestras líquidas. No es mi especialización, pero sí he visto. En este caso se usan copas que son herméticamente dadas. En este caso ya depende de qué tipo de solución uno quiere analizar. Y sí se puede leer, o sea, solamente sí se tendría que necesitar, ¿cómo se llama?, los tipos de matriz para la calibración de eso, del tipo de analítico que uno quiere determinar. En este caso yo he visto que para el tema de petróleo, para el tema de medicina, he visto que se hacen análisis por líquidos. Gracias. Hay otra pregunta que dice, ¿de qué manera puede analizarse elementos radiactivos como el uranio o el torio? En el caso de uranio, sí he visto, bueno, yo sí he analizado muestras que más o menos están alrededor de un ppm para perla de fusión. La dificultad de la técnica no es capaz de detectarlo, sino el problema es que radica que en el tema de pesado, el personal de pesado se expone digamos, a la presencia de uranio. Yo he visto cómo se hace esa parte con análisis de uranio, al pesador se le restringen ciertas horas y se va cambiando de otro pesador para que el efecto de la radiación sea mínima, ¿no? Pero creo que con valor de 1% que he visto que máximo se ha conseguido, no ha habido efectos colaterales, ¿no? En caso del torio, sí se puede analizar, en este caso se necesita un tipo de fundente diferente, pero especialmente por el tema de que pueda madurar los crisales platinos que son usados para la formación de perla de fusión. Muchas gracias. Vamos a cederle la palabra al docente Rodríguez Vilches Ricardo. Sí, muy interesante la conferencia dictada por el licenciado José Abad. Yo tendría, digamos, una pregunta, a ver si antes de poder concluir, de todas maneras, saber, ¿no?, que estaba interesado. El caso de mercurio, digamos, en agua de consumo. Queremos ver, digamos, si es que se puede trabajar, y el caso, digamos, particular con el personal, la seguridad del personal. ¿Me quiere decir si se puede determinar mercurio por lo que aquí se refiere? Claro, pues digamos, hacerse toda una determinación, un control de calidad en todo caso, ¿no? En el caso de yo haber analizado muestras minerales, nunca hemos determinado el mercurio. Esto creo que más se basa en los saltos de enlace que tiene en la parte de su orbital, así como hay unos elementos como el que no se puede analizar, que son como el hidrógeno, el helio, que son, digamos, porque tienen un nivel muy bajo, no hay un salto electrónico que permita la reacción. Lo mismo ocurre para el caso de mercurio. En el mercurio, digamos, hacer mercurio elemental es muy difícil ese salto y no se analiza por fluorescencia de rayos X, no se analiza mercurio. Bueno, primeramente, un agradecimiento a Instituto, digamos, Ingemet, por habernos participado en este seminario, o digamos, conferencia,
con respecto, digamos, a los temas y a lo que desarrollan constantemente. IGEMET ha colaborado y anteriormente, antes que pasara este problema de la pandemia, con la facultad en poder ofrecernos visitas guiadas por todo el laboratorio correspondiente. Es de ahí que cuando me participaron y me dijeron los alumnos del CESAM, dije yo que habían unos puntos, digamos, claves, como era, digamos, la difracción de rayos X, y acá, digamos, también se acopla algo, digamos, con el sistema, digamos, de fluorescencia atómica de rayos X, y también, digamos, el microscopio de barrido electrónico, muy importante, que con muchas veces ciertas universidades no cuentan. El aspecto propiamente sobre la espectrofotometría de asociación atómica, de flama y además, digamos, plasma por inducción, el ICP. Muy, muy importante para los alumnos, digamos, del curso de análisis instrumental. También un agradecimiento al ingeniero Luis Vargas Rodríguez, director de los laboratorios de IGEMET, por la valiosa importancia que nos ha reportado, nos ha hecho llegar en lo que IGEMET está, digamos, viendo para esta situación, digamos, después de la pandemia. Al licenciado José Abad, por sus amplios conocimientos sobre una nueva técnica, y casi, digamos, podemos decir, digamos, que se está ya utilizando en estos momentos aquí en el Perú. Asimismo, a CESAM, ¿no? CESAM, que tiene esa finalidad, digamos, de ofrecer estas conferencias a nivel de estudiantes, estudiantil, y no solamente de público de la universidad, en general. A ellos, un agradecimiento a todos, un agradecimiento por esta participación. Muy agradecido. Muchas gracias por su palabra, ingeniero Rodríguez Vilches Ricardo. Vamos a darle pase a mi compañero Luis Castillo. Muy buenas noches a todos. Voy a presentar los reconocimientos para cada uno de los ponentes. Un certificado al ingeniero Luis Vargas Rodríguez por haber participado como ponente en la conferencia virtual El Laboratorio de Química de INGEMET y su contribución a la reactivación económica, organizada por el Centro de Estudios Santiago Antúnez de Mayolo, CESAM, de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Callao, llevado a cabo el día de hoy. También dar el reconocimiento al licenciado José Luis Abad Levano por haber participado como ponente en la conferencia virtual Fundamentos de Química Instrumental, Espectrometría de Fluorescencia de Rayos X, organizado por el Centro de Estudios Santiago Antúnez de Mayolo, de la Facultad de Ingeniería Químicas, llevado a cabo el día de hoy. Quisiera darle las gracias en nombre de nosotros como organización, como grupo cesantino, y darle las gracias en nombre de la facultad que está como oyentes el día de hoy. Es muy grato poder escuchar sus ponencias respectivamente. Los temas tocados son muy interesantes para cada uno de nosotros. Agradezco también la presencia de cada uno de los oyentes, miembros de nuestra facultad, docentes y estudiantes. Invito a cada uno de los ponentes, comenzando por el ingeniero Luis Vargas Rodríguez, a tal vez dar las palabras finales de su ponencia. Bueno, ante todo felicitarlos por la organización muy bien llevada, igual a las autoridades por apoyar y promover al profesor Rodríguez, ¿no? Y todo el cuerpo administrativo que seguramente tienen al lado, por preocuparse de organizar este tipo de eventos y que los estudiantes, y bueno, en este caso pueden ser también los egresados,
tenga contacto con las técnicas que se aplican actualmente, ¿no? Con las metodologías vigentes, y no solamente tener un cúmulo de conocimientos teóricos, sino también llevarlos a la práctica. Quiero cerrar mi intervención mencionando que el INGEMED está a puertas de iniciar sus planes y programas de pasantías virtuales, pasantías remotas, a las cuales están cordialmente invitados. Ya por interno voy a coordinar los detalles para comentarles cómo pueden acceder los estudiantes, ¿sí?, a las pasantías virtuales por nuestros laboratorios. Muchísimas gracias por el tiempo y, bueno, estaremos siempre en contacto. Hasta pronto. Gracias, ingeniero. Agradecemos una vez más al ingeniero Luis Vargas y sobre todo por este tipo de oportunidad que se nos puede estar brindando a los miembros de la Facultad de Ingeniería Química. Quisiéramos, por favor, también dar el pase a las palabras finales del licenciado José Abad. Tu micrófono, José. Sí, licenciado, todavía no activo su micrófono. Ahora sí. Disculpe. Igual agradezco a CESAM por haberme invitado a participar en este importante evento que ayuda mucho a los estudiantes de la universidad que más o menos pueden ya tomar perspectivas de lo que quieren realizar a futuro. Y no, solamente decirles que si, bueno, ya podremos mostrar mis correos y si tienen alguna consulta de algún método técnico que quisieran realizar, como en el caso de mercurio, que en cierta manera se determina como complemento de azufre, pero no ciertamente como mercurio. Entonces, viendo o conociendo algunas técnicas que INGEMED tiene, siempre están a puertas abiertas a mi persona de cualquier consulta o desarrollo de un método que pueda servir a los estudiantes. Gracias, licenciado. Buenas noches. Muchas gracias una vez más, licenciado José Abad. Y para terminar, una vez más, muchas gracias a cada uno de ustedes por ser parte de estas ponencias el día de hoy, a todos nuestros oyentes también por ser parte de esto, a cada una de las personas involucradas en la organización, e invitamos a cada uno de nuestros oyentes, si tienen alguna consulta adicional, a los que somos parte de la organización nos pueden hacer llegar y estaremos en contacto definitivo con nuestros ponentes. Muchas gracias a todos y que tengan buenas noches. Buenas noches.